Para poder realizar una intervención se inicia con lo que se llama sedación. Recordar que en este periodo el paciente permanece consciente y en este momento el paciente no debe tener ansiedad y que sus signos vitales estén estables para pasar a una anestesia. Es lo que les decía, el paciente o el anestesiólogo puede recetar u ordenar un medicamento sedante previo a ingresar a sala de operaciones para que le haga efecto. Entonces está sedado pero está consciente, solamente disminuimos su actividad cerebral y sus movimientos. Entonces está sedado pero está consciente. Para ese momento es lo que les decía, mi paciente tiene que estar tranquilo, sus signos vitales deben estar estables para que ya se pueda colocar una anestesia. Y entonces tenemos ejemplos de algunos anestésicos que podemos utilizar. Tenemos, por ejemplo, los anestésicos locales, que sería la lidocaína con o sin epinefrina, procaína, que son los dos más utilizados. Para anestésicos locales, que sería, por ejemplo, cuando tenemos que curar una herida, una quemadura, etcétera, porque es un efecto local. Anestésicos intravenosos, es decir, que van directamente a la vena, tiopental, diazepam, propofol o ketamina. Y anestésicos locales, eh, protóxido de nitrógeno u óxido nitroso, alotano, enflurano e isoflurano. Entonces, si se dan cuenta, bueno, dice anestésicos locales y anestésicos locales. Estos son cuando mi paciente está consciente y solamente necesito realizar algún procedimiento de limpieza o de curación y entonces utilizo lidocaína. Los intravenosos, que es como tal ya cuando yo quiero crear un efecto general o una anestesia general, perdón, entonces utilizamos cualquiera de estos. El más utilizado, propofol. De anestésicos locales, entonces es cuando yo quiero un efecto local, pero sí está sedado mi paciente. Entonces sí tiene sedación y le aplicamos anestesia, que regularmente es mediante inhalación, ¿verdad? Con una mascarilla, pero estos son los medicamentos que se utilizan, ¿verdad? Ahí sí dependiendo del tipo de anestesia. En todo este procedimiento, recuerda que ahorita estamos viendo trasoperatorio, ¿verdad? Ya se le premedicó, ahorita vamos a colocarlo en la mesa quirúrgica. En la mesa de operaciones, recuerde que está diseñado para proporcionarle seguridad y comodidad al paciente, pero también le facilita el acceso al médico y favorece también que el paciente mantenga sus signos vitales y sus funciones estables, lo cual evita también que pudieran tener alguna lesión a nivel nervioso o vascular. Y es lo que mencionábamos cuando colocamos unas medias antitrombóticas, ¿verdad? Porque entonces al utilizar las medias antitrombóticas favorecemos la circulación, porque recuerde que cuando un paciente está en una misma posición durante mucho tiempo, la sangre suele estancarse y podemos generar ya sea coágulos o una úlcera. Entonces lo que queremos prevenir es eso y por eso colocamos algún tipo de almohada o una sábana abajo del paciente para que no sea tan directo el roce del cuerpo del paciente con la superficie de la cama o de mesa de operaciones. Entonces, la mesa de operaciones está diseñada para esos procedimientos, ¿verdad? Tiene la movilidad específica para los procedimientos y entonces, según el procedimiento, se adecua la posición, ¿verdad? Y sí tendríamos que saber cómo es el procedimiento, qué tipo de procedimiento es, para colocarlo en una posición adecuada. El personal de enfermería debe conocer los controles de la mesa. Si es mecánico, ¿verdad? Tengo que yo saber cómo movilizar la mesa, cómo hacerlo para arriba, cómo hacerlo, o cómo dejar al paciente supino, o cómo dejar el Trendelenburg, entre otras posiciones, ¿verdad? Y si por ejemplo es digital o electrónica, bueno, de igual forma yo tengo que conocer el dispositivo por el que se monitorea o por el que se mueve para no lesionar al paciente, ¿verdad? Para no estar jugando con el paciente. Regularmente se le coloca férulas o algún tipo de dispositivo en los brazos para sostenerlos, ¿verdad? Para que no exista también algún tipo de lesión o cansancio o que el paciente despierte adolorido de la cirugía. Tenemos que mantenerlo cómodo. Entonces se les coloca férulas, ¿verdad? O incluso las manitas de la mesa, pues solo se le coloca el brazo sobre.
Y los dispositivos de monitorización, que es lo que les decía, se les coloca un oxímetro y se les coloca un esfigmomanómetro para valorar sus signos vitales a lo largo de la cirugía. Siempre hay que tener en cuenta la protección y seguridad del paciente, también los riesgos ambientales, ¿verdad? Entonces, mi trabajo o el trabajo de enfermería es proteger al paciente, mantenerlo seguro, mantenerlo cómodo. Y entonces, en resumen, es mantener o dar un cuidado humano, que es lo que les decía, ¿verdad? El hecho de que mi paciente esté anestesiado, sedado, no quiere decir que yo no voy a tener cuidado con atenderlo, ni que no voy a garantizar su comodidad, porque al contrario, cuando no está consciente es cuando yo debo garantizarlo más. Entonces, es lo que les decía, a veces cuando no se les coloca en una buena posición, el paciente al despertar de anestesia pues se siente dolorido de varias partes de su cuerpo. Por supuesto que por la intervención, pero también a veces porque no se les coloca en una posición cómoda. Entonces hay que garantizar esa posición también y eso le corresponde a enfermería. Y se acuerdan que ya vimos, ¿verdad? Las posiciones. Ahí sí que tendríamos que depender de las órdenes médicas y también de por ejemplo, los protocolos que manejen los hospitales y del tipo de procedimiento, ¿verdad? Ahí tendríamos que evaluar cómo sería la posición del paciente dependiendo de la cirugía, ¿verdad? Entonces recuerden que ya vimos las posiciones. Está la posición supina, la de riñón o lateral, está la ginecológica, la Trendelenburg invertida, semifuller, dependiendo del acto quirúrgico, ¿verdad? Posterior a haber colocado al paciente en manera correcta en la mesa de operaciones, nos corresponde colocar los campos quirúrgicos. Entonces, después de que ya está en la posición que es específica y que se realice la asepsia a la piel, se le realiza la piel específicamente en el área donde se va a utilizar, ¿verdad? Se realiza la antisepsia, se preparan las mesas, ¿verdad? Que es lo que decíamos. Para este momento las mesas ya están vestidas, es decir, la mesa de riñón y la mesa de mayo ya están preparadas y ya optamos entonces por colocación de campos. Regularmente no lo hace enfermería, sino que lo hace el médico cuando ya está vestido. Entonces él solicita las sábanas y él las coloca o las colocan al paciente. Entonces se va acomodando estas sábanas o campos para establecer un campo estéril, para proteger, ¿verdad? Entonces regularmente estas sábanas o campos son de tela, pero en algunos casos también pueden ser de impermeable o del material de las batas descartables, ¿verdad? Y entonces solo tienen como pegamento para pegarlo directamente a la piel del paciente y que hagamos esa barrera. Entonces puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Y sí que dependiendo de los materiales o de los recursos con los que cuente el hospital. Pero estas sábanas y campos entonces permiten tener una barrera de protección, es decir, que ninguna cosa exterior toque o sea contaminada con el área que yo voy a operar o que el cirujano va a operar. Entonces por eso colocamos estas sábanas o campos para establecer el lugar en donde vamos a o donde se va a realizar la cirugía. Se va colocando entonces, como les decía, el cirujano lo coloca, ¿verdad? Regularmente, solo el instrumentista. Cuando el médico ya está vestido, pues él solicita, ¿verdad? Campos o sábanas y entonces se le van pasando, ¿verdad? Se le va pasando las sábanas y él y su ayudante u otro médico que esté lo ayudan a colocarlos y así establecen las barreras de protección en el paciente y solo dejamos descubierta el área estéril, ¿verdad? El área quirúrgica que vamos a utilizar o que se va a utilizar. Tenemos entonces, por ejemplo, en el orden en una cirugía abdominal, también depende del tipo de cirugía, ¿verdad? Pero por ejemplo, en una cirugía abdominal colocaríamos una sábana de pies, es decir, desde la rodilla hacia abajo colocaríamos una sábana. Colocaríamos también campos alrededor del sitio quirúrgico, es decir, como encuadrar el, el área de la incisión. Entonces se colocan otros campos para dejar descubierta el área quirúrgica, ¿verdad? Que sería el abdomen. Y se asegura con pinzas Backhaus. Regularmente se utilizan pinzas, ¿para qué? Para que la sábana no se caiga, por supuesto, ¿verdad? Porque entonces no puedo estar yo o no puede estar el cirujano agarrando la sábana y operando al paciente. Entonces se colocan los campos y se sostienen con pinzas
para que no se caiga. Se coloca la sábana hendida, que es directamente la abertura, se coloca en el centro, en el sitio de la incisión, directamente. ¿Verdad? Entonces el resto de las sábanas se colocan uno debajo de los pies o hacia los pies. Y los otros campos se colocan, por ejemplo, ambos de forma lateral y uno aquí en la parte de arriba, es decir, de tórax para arriba. Y sobre eso se coloca la sábana hendida, que tiene su abertura y entonces queda directamente en la zona abdominal, ¿verdad? En este ejemplo, queda en la zona abdominal, ¿verdad? La abertura en el sitio de incisión. Y entonces también nos dice, por ejemplo, que actualmente contamos con campos adheribles, que es lo que les decía, que están hechos del material de las batas descartables. Entonces tienen una capa de plástico adhesiva que se pega a la piel y entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Para evitar que se caiga. Se pega directamente hacia la piel y al finalizar pues se desecha, ¿verdad? Es mucho más factible porque se pega, no hay riesgo de que se caiga y queda seguro. A diferencia de los otros, ¿verdad? Que son de tela, que sí se colocan, pero hay que colocar también pinzas para asegurarlo, ¿verdad? Para evitar que se caiga. Y entonces sería de esta forma, más o menos para que ustedes tengan idea, ¿verdad? Entonces, esto ya es la sábana hendida. Por supuesto que debajo de esto ya hay otros campos, ¿verdad? Hay otros campos, hay una sábana que va hacia los pies, hay otros campos alrededor en los cuatro lados y sobre ello está la sábana hendida, ¿verdad? Entonces la sábana hendida tiene un orificio o una abertura, como usted le quiera llamar, en donde vamos entonces a colocar el área quirúrgica. Esa va a ser mi área quirúrgica, ¿sí? Según el área a operar. Entonces ya el médico ya tiene el espacio suficiente para trabajar de manera estéril. De esta forma se realiza. Ya está preparado el paciente, ya tiene su, perdón, ya tiene la sábana hendida, ya está localizada el área. Vamos con el acto quirúrgico como tal. Al momento de estar en la operación, hay que proteger al paciente, hay que mantenerlo seguro, hay que proteger su estado fisiológico. Entonces, hay que encargarnos, sí, el anestesiólogo es el que está más cercano al monitor, ¿verdad? Él ve los signos vitales mucho más fácil, pero enfermería también puede visualizar eso. Por supuesto, teniendo cuidado de no contaminar el área estéril. Incluso al momento de hacer la nota de enfermería, le puede pedir al anestesiólogo: doctor, perdone, me puede indicar los signos vitales del paciente en este momento, y él se los dicta. Entonces no hay necesidad de ir hacia allá para no contaminar, ¿verdad? Entonces, pero sí, siempre se tiene que mantener vigilado al paciente, cómo están sus signos vitales, entre otros, ¿verdad? El enfermero quirúrgico, dentro de sus competencias, debe colaborar para minimizar los riesgos potenciales y apegarse a normas establecidas. Es lo que les decía el día de ayer. Su paciente está sedado, está anestesiado y no se puede defender y no puede decir realicen asepsia o mantengan el área estéril, no puede decirlo. Pero usted, que es el enfermero, sí puede hacerlo. Usted tiene que apegarse a las normas establecidas. Si usted ve que el médico está haciendo algo que dentro de las normas es incorrecto, tiene que informárselo. Si usted ve que hay un riesgo para el paciente, tiene que darlo a conocer. Porque entonces así tenemos la responsabilidad sobre el paciente. Recuerde que usted aboga por él. Usted es su boca en este momento porque él no está consciente. Pero usted debe evitar que tenga algún riesgo y que se cumplan los procedimientos a cabalidad. Por supuesto que con el respeto que las personas se merecen, porque entonces tampoco nos vamos a poner a pelear en el quirófano, ¿verdad? Pero entonces sí, tenemos que estar al pendiente de esos procedimientos, que se cumpla la cadena estéril, que el procedimiento se lleve a cabo lo más estéril posible y se lleve a cabo correctamente. Dentro del acto quirúrgico, recuerda que también se cuentan las gasas, compresas, instrumental y agujas, todo lo que utilicemos, antes de utilizarlo y al finalizar del acto quirúrgico, es lo que le decía. Entonces hay que contar cuántas gasas tengo, cuántas compresas, cuántas pinzas, agujas, todo lo que he utilizado lo tengo que contar. El conteo de las compresas se realiza cuantas veces sea necesario.
para ir teniendo el control del número de esas compresas. Entonces debemos irlo realizando las veces necesarias, ¿verdad? Si no estoy segura que conté bien, lo vuelvo a contar. No importa las veces que lo cuente. Lo que interesa es que no tenga un riesgo mi paciente o que ninguna compresa se haya quedado en el interior de mi paciente antes de cerrar. Entonces siempre debo contar correctamente para que al paciente se le cierre lo más seguro posible, para evitar un riesgo innecesario. Incluso un problema legal, ¿verdad? Porque por supuesto que es un problema legal. Aparte de generarle problemas a los pacientes, es un problema legal. Entonces, evitemos esos problemas legales contando las compresas y nuestro equipo. El personal de enfermería es directamente responsable y legalmente copartícipe. Entonces, tanto usted como el médico, como el anestesiólogo, como la enfermera instrumentista, todos son responsables. Y todos van a tener algún problema legal si no realizan bien su trabajo. Por más que usted haya dicho, sí, conté bien, pero si no aparece una compresa, de todas formas, usted está implicado legalmente. Entonces, por eso les decía, yo debo tener mis 5 sentidos en todo lo que realizo. Debo contar mi equipo, debo contar las compresas correctamente y cuantas veces sea necesario, que es lo que decíamos, ¿verdad? Antes de cerrar un órgano hueco, ¿verdad? Es decir, que tiene espacio suficiente para que se quede algún objeto o alguna compresa, entre otras cosas, específicamente en esos órganos, yo tengo que tener cuidado de que no quede algún tipo de compresa o algún tipo de eh, objeto, ¿verdad? Instrumento, incluso pinzas. Entonces debo tener mucho cuidado, tanto el médico como enfermería, ¿verdad? Pero entonces es trabajo de ambos y es responsabilidad de ambos, que ya habíamos hablado. Y que el recuento final se lleva a cabo antes del cierre de la incisión cutánea. Antes de que cierre el médico, yo debo contar. Incluso el médico, incluso el médico avisa, ¿verdad? Entonces, eh, pues indica que ya se va a cerrar al paciente y entonces se realiza el conteo, ¿verdad? Se realiza el conteo de las compresas antes de que él proceda a cerrar. Entonces es un procedimiento muy importante y en donde enfermería tiene mucho control, tiene mucho que ver, porque prácticamente circulante e instrumentista tienen que estar en constante comunicación. Deben estar en constante comunicación y contabilizar las compresas. Sobre todo, bueno, en todo caso, pero si por ejemplo no le alcanzaron al médico 10 compresas, abrimos otro paquete de 10, tienen que aparecer 20 entonces. Pero tienen que aparecer las 20 completas. Igual las pinzas, todo. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Bueno, que lo estéril solo toca estéril, es decir, mantener la cadena estéril, ¿verdad? Entonces, lo estéril solo va a tocar algo estéril, no lo exterior, no algo limpio, sino estéril. Entonces, todos los elementos que utilicemos deben estar estériles y solo se utilizan estéril con estéril, ¿verdad? Por eso manejamos los campos estériles, porque entonces esa área es estéril e incluso las pinzas las pueden colocar sobre la sábana, no hay problema porque está estéril. Por eso estéril toca estéril. Los bordes de un recipiente estéril no se consideran estériles una vez abiertos. Ejemplo, la jeringa debe caer en el campo estéril, no la podemos tocar. ¿Sí? Entonces es lo que decíamos, la circulante si necesita pasar una jeringa, si necesita pasar una aguja, gasas, lo que sea, debe dejarla caer en el campo estéril. No puede tocar esa área. Una barrera estéril que ha sido penetrada, si por ejemplo traspasó una aguja, una tijera, una jeringa, un objeto punzocortante, ya hablamos de que está contaminado. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo las sábanas, ¿verdad? Tengo los campos quirúrgicos
y por alguna equivocación el médico coloca la aguja directamente en la sábana la aguja perfora la sábana. Automáticamente hablamos de algo contaminado, porque entonces hemos desequilibrado la barrera, ¿verdad? El movimiento en el campo estéril y alrededor no debe contaminar el campo. Si por algún motivo el médico necesita cambiarse de lugar u otra persona necesita cambiarse de lugar, recuerda que es espalda con espalda, ¿verdad? Sin contaminar el área estéril. Entonces sí puede movilizarse, tampoco le estoy diciendo que se va a quedar ahí todo el tiempo, pero tratemos de evitar movilizarnos, ¿verdad? Innecesariamente. Y si se va a movilizar, pues que entonces evitemos contaminar el área quirúrgica. Dentro de esto, entonces, tenemos que ver el apoyo emocional y espiritual, ¿verdad? Dentro del periodo transoperatorio. Bueno, en realidad en los 3 periodos, ¿verdad? Pero el apoyo emocional y espiritual es fundamental en estos procesos, especialmente cuando son procesos o momentos de crisis, que es lo que les decía. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una cirugía o más bien y la persona se siente nerviosa, se siente intranquila, ansiosa, y entonces como si usted ya lo ha sentido, usted puede apoyar a esos pacientes que en algún momento van a estar en esa situación. Si no lo ha sentido, bueno, no hay problema, ¿verdad? Entonces el apoyo emocional es un factor clave en momentos de crisis. La expresión de emociones conlleva un bienestar psicológico y emocional. ¿A qué nos referimos? A que el paciente tiene todo de decir lo que le da miedo, lo que le asusta, lo que le da ansiedad, todo. Tiene todo el derecho de expresarse. Y entonces, ¿por qué es tan importante el apoyo emocional? Porque nos alivia, nos da seguridad, nos da calma cuando hay un momento de estrés. Entonces, por supuesto que si yo tengo una cirugía voy a verlo como algo negativo, porque ¿a quién le gusta una cirugía? No, es algo negativo, es algo difícil, es algo que no quisiera pasar. Y el apoyo emocional entonces nos da esa seguridad, nos tranquiliza y nos alivia. Es como en cualquier situación, si usted se siente mal y habla con un amigo, ese amigo le da apoyo emocional, le da palabras de ánimo y usted se siente mejor. Pasa lo mismo con los pacientes y eso hay que aplicarlo. Compartir nuestras emociones nos ayuda también a fortalecer nuestro sistema inmunitario y a tener en cuenta puntos de vista diferentes que quizá no estamos viendo. Entonces, aparte, recuerde que a nivel psicológico, o más bien, nuestro cuerpo también se ve afectado psicológicamente. Entonces, por ejemplo, yo me siento mal psicológicamente, puede que a nivel físico no tenga ninguna enfermedad ni nada, pero mi nivel emocional, mi estado emocional hace que yo tenga ciertos síntomas en mi cuerpo. Por estrés, por tristeza, por inseguridad, por lo que usted quiera. Pero entonces, si nosotros expresamos nuestras emociones, se fortalece nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué nuestro sistema inmunitario? Porque entonces de esta forma nosotros vamos desenvolviéndonos, nos vamos adaptando a esos procesos de estrés, a esos procesos de caos en nuestra vida. Entonces el sistema inmunitario no se trata solamente de protegerme contra enfermedades, contra una bacteria, contra un golpe, no, sino que también de mí mismo, de mis propias emociones. Entonces si yo no expreso mis emociones voy a tener síntomas en mi cuerpo, aunque probablemente ni esté enfermo. Entonces, el acompañamiento emocional es muy importante y yo sí quiero hacer mucho énfasis en esto porque esto es lo que les corresponde a ustedes. Al auxiliar de enfermería le corresponde mucho el apoyo emocional. Por supuesto que tiene que hacer otras actividades en la cirugía y dar material y lo que usted quiera, pero especialmente este proceso le corresponde. Y por eso debe ser capaz de empatizar, de apoyar a los pacientes no solo con su diagnóstico, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Entonces, en estos casos de cirugía es importante que le pidamos al paciente que exprese sus temores, que exprese sus dudas. Hay que hacer que mi paciente sienta cariño, que sienta amor, que, exista esa confianza, ¿sí?
Porque entonces si existe esa confianza, el médico, o perdón, el paciente está confiado de que usted lo va a ayudar, de que usted va a estar al pendiente de él, de que usted va a velar porque se lleve a cabo todo correctamente. Y si su paciente confía en usted, usted tiene que cumplir con eso. Entonces la enfermera tiene que estar al pendiente de cualquier reacción emocional que pueda aparecer en el paciente para mostrar comprensión. El paciente puede sentirse ansioso, puede sentirse estresado, incluso puede llorar, o por el contrario no puede tener ninguna expresión de sentimientos, y en esos pacientes hay que prestar especial atención, porque si no expresan sus sentimientos, puede que ahorita no lo esté expresando, pero al momento de la cirugía sí, y entonces se nos complica todo. Y por eso hay que motivar a los pacientes a que se expresen libremente, independientemente a si es hombre o mujer, porque recuerden que todavía hay esos estigmas de que los hombres no lloran y todo eso, pero no importa, no importa si es hombre o mujer. Usted tiene que motivar a los pacientes a que expresen sus sentimientos, así que a que si quieren llorar, que lo hagan, que si quieren expresar, que si quieren hablar, que lo hagan en su momento. El apoyo emocional, entonces, antes de un acto quirúrgico, recuerda que previo a una cirugía debo darle yo las explicaciones al paciente, ¿verdad? Debo explicarle el procedimiento. Bueno, el médico se lo explica, pero a veces se lo explica con términos que no entiende el paciente. Entonces a usted le corresponde, ¿verdad?, resolver sus dudas o explicarle de una manera más sencilla, comunicándose con él, dándole confianza, darle ese apoyo psicológico, darle ese apoyo psicológico, que el paciente sienta que usted está presente, que usted lo está apoyando. Porque como le decía el día de ayer, su familia no está, la familia del paciente no está. Y no se les permite ingresar, o por lo menos no a quienes él quisiera, por ejemplo. Porque él quisiera que estuviera su esposa, sus hijos, sus papás, yo qué sé. Y no siempre es así, ¿verdad? Entonces no tiene el acompañamiento de su familia. Y en ese momento, en un servicio hospitalario, los médicos, las enfermeras, todo el personal es su familia. Y entonces debe darle ese apoyo emocional. La respuesta de cada paciente es diferente, lo que les decía. Algunos pacientes son mucho más expresivos, otros no tanto, pero igual, hay que darles esa oportunidad de expresarse, hay que también educarlos, hay que darles a conocer la importancia, hay que explicarles todo, y especialmente si tienen dudas sobre su procedimiento, hay que tratar de explicarles con tiempo de anticipación, ¿verdad? No le va a explicar al momento que lo está llevando a la cirugía, porque entonces lo va a poner más nervioso. Por eso tiene que ser previo a, tendría que ser en el periodo preoperatorio inmediato, ¿verdad? 12 horas antes, usted lo prepara, le resuelve sus dudas, le explica cómo va a ser, y entonces así el paciente puede estar más tranquilo, porque ya sabe de qué se trata. Cuando un paciente desconoce alguna situación, se siente más ansioso. Entonces hay que evitar eso. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Antes del acto quirúrgico se realiza la evaluación inicial, se le da la enseñanza al paciente, ¿verdad? Se le educa. Con educación me refiero a que se le va a indicar cómo tiene que realizar el procedimiento, es decir, tiene que bañarse, tiene que retirarse joya, todas las instrucciones. Incluir a la familia en la entrevista. Si está la oportunidad de que usted hable con la familia, qué bueno, porque entonces así el paciente se siente más seguro. Porque los pacientes se sienten más seguros cuando hay un familiar o cuando hay una persona conocida y que esa persona escuche cómo va a ser el procedimiento, ¿verdad? Entonces esto es antes del acto quirúrgico, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen o una compilación de lo que se hace físicamente, pero también emocionalmente. Durante el acto quirúrgico, recuerde que es la enfermera circulante la que recibe al paciente en presala, ¿verdad? Es decir, antes de ingresar a sala. Desde el momento en que lo reciba, tiene que llamarlo por su nombre e identificarse con él diciéndole quién es. Parece sencillo, parece algo común, pero eso apoya o eso incluye el apoyo emocional. Porque entonces usted le está dando confianza, usted lo está haciendo sentir que está pendiente de él. Entonces cuando lo reciba, le dice, ¿verdad? Don Juan, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Ya está listo?
y entonces usted se identifica, ¿verdad? Le dice, soy tal y tal persona, soy la enfermera que va a estar a su cargo, no se preocupe, todo va a estar bien. Entonces no solo es en el servicio que se le tiene que dar el apoyo emocional, sino también directamente en sala de operaciones. Hacer sentir al paciente seguro, hacerlo sentir que usted sí va a velar por su salud y lo va a proteger de cualquier riesgo. Incluso dentro del apoyo emocional usted puede tomarle de las manos. Cuando usted toma a alguien de las manos, cuando le da un abrazo, cuando le da una palmada, lo hace sentir más seguro. Entonces puede hacer eso, tomarlo de las manos e incluso puede orar con él, si él así lo desea. Ya habíamos hablado que lo puede hacer en el servicio, no hay problema. Si el paciente lo quiere hacer ya cuando está en sala de operaciones, tampoco hay problema, se puede realizar. Entonces hay que orar con él, si él así lo desea, respetando su creencia religiosa. Porque esto ayuda emocionalmente a los pacientes. Los hace sentir más seguros, más tranquilos. El que nosotros tengamos el respeto por sus creencias religiosas, por lo que sienten, eso los hace sentir más seguros y más tranquilos. Entonces, que la cirugía se lleve a cabo correctamente sin mayor complicación depende tanto de la enfermera del servicio como de la enfermera de sala, porque son las encargadas de mantener tranquilo al paciente. Y por supuesto que en relación a lo físico, pues se le coloca al paciente, se le coloca en una posición funcional, se expone el sitio quirúrgico y conservamos esa posición a lo largo del procedimiento siempre y cuando protejamos las prominencias óseas. Aplicar dispositivos de seguridad al paciente, mantener un ambiente aséptico y controlado, proporcionar apoyo físico y coordinar la enseñanza del paciente con otros miembros de enfermería. Entonces, les decía, es como una compilación porque estamos viendo apoyo emocional, pero también a nivel físico, que es lo que corresponde hacer, ¿verdad? Que es lo que ya vimos, que sería en el transoperatorio, ya vimos que corresponde realizar a la enfermera instrumentista y circulante, ¿sí? Después del acto quirúrgico, una de las preguntas importantes que podemos hacer es ¿cómo se siente? Es la primera pregunta que le podemos hacer a un paciente cuando ya despierte la anestesia. ¿Cómo se siente? Entonces lo hace sentirse bien, le da seguridad y que usted está pendiente de él. Si usted ni lo voltea a ver, si ni le pregunta nada, va a ser de idea como que usted no le presta atención. Y su trabajo es estar al pendiente del paciente. Entonces tiene que preguntarle cómo se siente. Debe estar atento a cada movimiento del paciente. Recuerda que está anestesiado, entonces puede tener ciertos movimientos bruscos o incluso no controlar sus movimientos. Tiene que protegerlo, ¿verdad? Estar al pendiente de cualquier movimiento. Tiene que seguir evaluando sus signos vitales, ¿sí? Valorar los efectos de los anestésicos, que es lo que les decía, si tienen náuseas, si tienen dolor, si tienen dolor de cabeza, cualquier otro signo o efecto adverso de la anestesia, ¿verdad? Que hasta cierto punto es normal. Entonces, controlar los signos vitales, darle comodidad, aliviar su dolor, porque recuerde que ya después de la anestesia el paciente despierta, su sistema nervioso despierta y ya comienza a tener dolor. Entonces sí tenemos que garantizar que no tenga dolor. Regularmente después de la cirugía el médico realiza sus órdenes médicas y ya deja ahí, ¿verdad? Ya deja indicado qué medicamentos aplicar, en cuánto tiempo se le puede dar líquidos, qué otros cuidados se tienen que tener con él o ella. Entonces, como le digo, el apoyo emocional usted lo puede ver como darle palabras de ánimo, pero es más que eso. Incluye agarrarle la mano, orar con él, estar al pendiente, preguntar cómo se siente. Todo eso incluye un apoyo emocional. No solo es que usted le da palabras de ánimo, sino las acciones que usted tiene hacia él, las atenciones que tiene hacia él. Estar al pendiente de su estado, de sus signos vitales, de su dolor, etc. Entonces vamos a ver, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la clasificación del instrumental. Se clasifica, ¿verdad? Según su tipo de función, se clasifica, por ejemplo, en corte y disección. En este grupo se incluyen los instrumentos de diferentes tamaños, de diferentes diseños,
Incluimos, por ejemplo, las tijeras, taladros, sierras, agujas, todo instrumento que tenga una superficie cortante, ya sea una hoja o una punta, algo punzocortante, ¿verdad? Que entonces se le considera como corte o disección. Entre ellos podemos también contar los mangos de los bisturís y hojas de bisturí. Esto también entra dentro de corte y disección, ¿verdad? Todo instrumento que sea punzocortante, ¿verdad? Prácticamente, que tengan una hoja o una punta, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Pueden ser tijeras, pueden ser agujas, puede ser bisturí, todo eso que tenga punta, ¿verdad? Entonces todo eso entra dentro de corte y disección. Ese es el primer grupo con lo que contamos nosotros para llevar a cabo una cirugía, ¿verdad? Hay otros que ahorita vamos a ver, pero específicamente corte y disección se encarga, como su nombre lo dice, de cortar o de separar ciertos tejidos. Entonces, por eso hablamos de las agujas, ¿verdad? De las tijeras, de los bisturís específicamente, que son instrumentos que nos permiten cortar, ¿verdad? O separar ciertas capas de la piel. Ese es el primer grupo que tenemos, ¿sí? Tenemos también las de presión y campleo. En este grupo, perdón, en este grupo encontramos las pinzas que están diseñadas para atrapar tejido entre sus mandíbulas o entre sus partes. También se encargan de separar, de manipular o agarrar o de separar algunas estructuras de tejidos muy delicados, como los tejidos oculares o como tejidos tejidos resistentes como el hueso. Entonces, de presión y campleo, ¿verdad? Para agarrar, para separar, para manipular, para cualquier procedimiento que se realice, ¿verdad? Pero que genere una presión o que permita agarrar correctamente un tejido sin dañarlo. Las más comunes son las hemostáticas, diseñadas para aplicar presión en los vasos sanguíneos. Se incluyen también en esta categoría los portaagujas y pinzas para disección de tejidos. ¿Sí? Entonces regularmente utilizamos estas pinzas, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante los tipos de pinzas que tenemos o los más comunes. Entonces, dentro de presión y campleo son todas esas pinzas u objetos e instrumentos que se utilizan para atrapar, es decir, para agarrar tejido, para separarlo, eh, para separar alguna estructura, ¿verdad? Especialmente para localizar o manipular tejidos muy delicados o muy resistentes. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Nos permite manipularlos sin dañarlo, pero que lo pueda agarrar correctamente. Y entonces ya dijimos, están las hemostáticas, están portaagujas, pinzas de disección, que ya vamos a ir viendo cuáles son. ¿Sí? Entonces su nombre lo dice, ¿verdad? Generan presión o atrapan tejidos específicamente, ¿verdad? Dentro de las de separación, que como su nombre también lo dice, nos permite separar, ¿verdad? Son instrumentos que ayudan al cirujano a separar ciertos tejidos o mantener los tejidos fuera del área donde desea trabajar. Por ejemplo, si es un órgano interno, entonces yo necesito separar esos tejidos, ¿verdad? Mantenerlos o que mi vista o que yo pueda visualizar bien el área quirúrgica. Entonces me sirve para separar esos tejidos, para mantenerlos alejados. Los separadores están diseñados para ser utilizados según el tipo de cirugía. Pueden ser superficiales, es decir, para separar la piel, o muy profundos para separar directamente el abdomen, es decir, las 3 capas. Pues que son sostenidos por las manos, ¿verdad? Regularmente siempre son sostenidos por las manos. Por eso es que el médico siempre tiene ayudantes, ¿verdad? O incluso la instrumentista se puede encargar también de eso. Entonces, imagínense, la instrumentista tiene que pasar las pinzas y también sostener separadores. Entonces, sí es un trabajo completo. Entonces, se sostienen con las manos, ¿verdad? Son separadores manuales, por ejemplo, los de Richardson. Vamos a ver ya más adelante, hay una variedad de separadores, no solo uno, sino que hay una variedad. Entonces, su nombre lo dice, son de separación, permiten separar tejidos, permiten visualizar mejor el área quirúrgica. Si es algo profundo, para eso se utilizan, ¿verdad? Para separar, para que yo pueda visualizar, o más bien para que el cirujano pueda visualizar mucho mejor el área en el que va a trabajar.
¿sí? Entonces, los separadores están diseñados específicamente para esto y por lo tanto no generan daño siempre y cuando yo lo sepa colocar sin dañar al paciente, ¿verdad? Recuerde que toda manipulación, por supuesto que va a ser dolorosa después. Entonces, por eso los pacientes al despertar de anestesia se sienten adoloridos del área quirúrgica. Por supuesto, porque entonces, ¿cómo no va a tener dolor si tiene una abertura, si le separan la piel, entre otras cosas? Por supuesto que va a tener dolor, ¿verdad? Pero entonces, también están estos instrumentos que nos permiten separar esos tejidos para poder visualizar, ¿verdad?, las áreas quirúrgicas. Tenemos las de sondeo y dilatación, que es el instrumental de sondeo utilizado para penetrar en el interior de la luz anatómica del organismo, como el colédoco, o bien en una luz que se hubiese formado patológicamente, ¿verdad?, como una fístula. En caso de los dilatadores se emplean para aumentar el diámetro de la luz, como la uretral o la esofágica, ¿verdad? Entonces, prácticamente, perdón, prácticamente tenemos este tipo de sondeo y dilatación, ¿verdad?, que nos permite visualizar mucho más fácil el área donde nosotros queremos trabajar, ¿verdad? O ingresar directamente hacia un orificio o hacia un conducto que no es fácil ingresar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del colédoco, es una de las partes de la vesícula, ¿verdad?, que está conectado con el hígado. Entonces, como es un conducto muy pequeñito o muy interno, ¿verdad?, pequeño, entonces yo necesito utilizar una sonda o un objeto para ingresar fácilmente a ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso es un instrumental de sondeo que me permite ingresar a mí fácilmente hacia algún conducto que regularmente necesite evaluar, ¿sí? Y entonces también están los dilatadores que hacen más grande el espacio para ingresar y evaluar ese área, ¿verdad? Por cualquiera que sea el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Si yo necesito ingresar a un conducto o incluso necesito dilatar o hacer más grande el tamaño para ingresar. Perdón. Entonces, esta es la clasificación general que ustedes pueden ver. Esta es la clasificación general que tenemos de los instrumentos según su función, ¿verdad? Están de corte y disección, están de presión y campleo, están las de separación y están las de sondeo y dilatación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita el instrumental más común. ¿Cuál es el instrumental más común que vamos a encontrar? Entonces tenemos, por ejemplo, el bisturí. Si usted no conocía el bisturí, este es el bisturí. Este es el mango del bisturí, de acero inoxidable. Y la hoja de bisturí, que esta es desechable, ¿verdad? Se puede retirar. Nunca retiramos la hoja de bisturí con las manos, siempre es con una pinza. Siempre con una pinza extraemos el bisturí, ¿verdad? Nunca con las manos. Tenemos también tijera de sutura o de mayo, que es la que ustedes ven aquí. Hay rectas y hay curvas. Tijera de sutura o de mayo, que esta regularmente se utiliza para cortar hilos de sutura, ¿verdad? Entonces hay rectas, hay curvas. Tenemos también tijera de apósitos, pinza de tejido y pinza de alis. Ahorita vamos a ver las imágenes. ¿Sí? Pero este es el instrumental más común. Hay una variedad de instrumental, especialmente en traumatología. Usted no se imagina la cantidad de instrumental que hay. Entonces, conforme a la experiencia, también se va conociendo esas pinzas. Pero de forma general, o las más comunes, pues son estas, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, por ejemplo, la tijera de apósitos, ¿qué es esta? Tijera de apósitos o tijera de botón. ¿Por qué? Porque tiene un botón, tiene como no sé, un objeto circular, ¿verdad? Como un frijolito. Y nos sirve entonces para cortar gasas, específicamente para cortar gasas. Instrumental o material, ¿verdad? Esta es la tijera de apósitos. Está la pinza de tejido y la pinza de alis. Esta es la pinza de tejido, ¿verdad? Que es de esta forma. Es delgadita, tiene dientes pequeños o superficies pequeñas. Entonces permite agarrarle tejido pero sin dañarlo. Y la pinza de alis, que la pinza de alis entonces es de esta forma, son largas. Dentro de su superficie tiene esta estructura, ¿verdad? Es como si fuera un tenedor, entonces, pero va engranado, ¿verdad? Se engancha.
una parte con la otra, pero más o menos es así esta estructura, ¿verdad? Entonces esas son las más comunes. Está el bisturí, la tijera de suturado de mayo, tijera de apósitos, que es esta, pinza de tejido y pinza de Alice. Pero también tenemos equipo instrumental básico. Hay equipo instrumental común, que es exactamente lo que vimos, lo que usted puede encontrar la mayor parte del tiempo. Pero también hay equipo instrumental básico que en algún momento también debe conocer. Entonces, por ejemplo, está el mango de bisturí que ya vimos, ¿verdad? Si se da cuenta, aquí ya no tiene la hoja de bisturí, ya solo tiene el mango. Entonces tiene el mango de bisturí. Tiene la tijera de mayo, que es la que ya habíamos visto. Hay rectas, hay curvas, ¿sí? Entonces son filosas, son delgadas. Tijera de mayo, tijera curva, recta y curva, ¿sí? Está la tijera también de Metzenbau. La tijera de Metzenbau son más grandes, pero son más gruesecitas, ¿verdad? Sus tijeras o sus asas son más grandecitas. Es algo curva, ¿verdad? Entonces, le digo, a veces al principio es un poquito difícil como identificar qué pinza es qué pinza o cómo identifico tantas tijeras o cómo sé que es una de Mayo y una de Metzenbau, pero conforme la experiencia vamos a irlo viendo. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre estas es que la tijera de Mayo pues es un poquito más delgadita, ¿verdad? Sus asas son más delgaditas. Y en la Metzenbau, que es un poquito más grande y es un poquito más gruesa, ¿verdad? Es decir, sus superficies son un poquito más gruesas. Pero de igual forma es una tijera, ¿verdad? De las funciones, ustedes van a ir viendo las funciones porque ustedes van a hacer su investigación. ¿Qué otro equipo instrumental? Les decía que hay una cantidad de separadores, como no se imaginan, pero vamos a ver algunos, los más conocidos. Está, por ejemplo, el separador de Harrington, que es esta, ¿verdad? Es un separador de Harrington, nos permite a nosotros separar entonces tejido y nos permite visualizar estas áreas, ¿verdad? Está también las pinzas de campo. Estas son las que se utilizan para sostener los campos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que sostener los campos si son de tela porque se podían caer? Se realiza con estas pinzas de campo. Estas se utilizan para sostener las sábanas. Entonces, si se da cuenta en su superficie, pues son como dos ganchitos nada más. Y así se coloca. Está también la sonda de campo o acanalada, que es la que veíamos el otro día. Creo que Stephanie fue la que lo mostró. Es una sonda, ¿verdad? Que entraría dentro del sondaje y dilatación. Y, perdón. También tenemos este separador, que es el separador de Richards. Es el que habíamos mencionado en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, todos los separadores vienen de esta forma. Tienen una parte por donde agarrarlo y otra parte que es la que se utiliza para separar el tejido, ¿verdad? Separador de Harrington, pinza de campo, sonda de campo acanalada, separador de Richards. Tenemos también el separador de Deaver, este sí se utiliza. Separador de Deaver, no quiere decir que los otros no, pero mayormente esta. Separador de Deaver, separador de Adson, esta casi nunca, pero igual no está de más que la conozca. Separador de Adson, pinza Coger, sí, la pinza Coger sí se utiliza. Entonces la pinza Coger, ¿cuál es? Aquí no se ve mucho la imagen, voy a ver si puedo agrandar un poquito para que usted la vea. Entonces vean, esta pinza de Coger es fácil de identificar, perdón, ¿por qué? Porque entonces tiene sus asas, sus anillos, todo. Aquí en la superficie tiene un dientecito, ¿sí? Esa es la forma de identificar la pinza Coger. Tiene un dientecito, entonces tiene dientecitos aquí pequeñitos, pero también tiene un diente, ¿verdad? Que sobresale. Es literalmente como un dientecito y se conecta directamente hacia la otra parte. Esta es la pinza de Coger. Tenemos el portaagujas, ¿verdad? Que la diferencia con otras pinzas es que esta tiene es más chatita, ¿verdad? Tiene su superficie más chatita y es pequeñita. Entonces igual, su superficie tiene dientecitos, ¿verdad? Aquí en la parte interior. Y lo que es portaagujas, ¿verdad? Porque con este utilizamos o colocamos la aguja para sutura, ¿verdad? Porque entonces el médico no lo puede agarrar directamente con la mano, sino con un portaagujas.
Entonces estas sí siempre las van a ver, la de Diver, la de Coger y portagujas, ¿verdad? Que se nota. El portagujas es fácil de identificar porque es chatita y entonces porque es específicamente para agarrar las agujas para realizar la sutura. Tenemos separadores de Farabeu, estas también son muy comunes que usted la encuentre. Separadores de Farabeu, tenemos las pinzas Babcock, pinza Kelly, esta también, estas abundan, pinzas Kelly. Hay pinzas Kelly rectas y hay pinzas Kelly curvas, son pequeñitas, chiquititas. Y entonces hay rectas y curvas, ¿verdad? Pinza Kelly. Están las pinzas de disección con dientes, ¿verdad? Entonces está la pinza de disección, es de esta forma y solo tiene un dientecito, un dientecito. A ver si logran ver ahí, vamos a ver, agrandar un poquito, vean. Entonces está la pinza y tienen un dientecito aquí, justo aquí arriba. Por eso se llama pinza de disección con dientes. Está también la valva también se utiliza especialmente cuando es una cesárea para extraer al recién nacido. Esta es una valva. Está también la pinza de disección sin dientes, ¿verdad? Hay de disección con dientes y de disección sin dientes. Y sin dientes, por supuesto que no tiene dientes, ¿verdad? Solo tiene esta estructura como, que le diré como canalitos, pero no tiene un diente sobresaliente. Entonces están esas, ¿verdad? Comúnmente estas sí las va a encontrar siempre. Separadores de Farabeu, pinza Babcock. Le voy a agrandar esta para que la vea también. Creo que no se ve ahí. Entonces vea, es como un ganchito. Pinzas de Babcock. Está también la pinza Kelly. ¿Verdad que es lo que le decía? Hay rectas y curvas. Son pequeñitas y entonces son rectas y son curvas. Pinza de disección con dientes, valva, pinza de disección sin dientes. Tenemos cánula de aspiración, cizalla, esta casi no se utiliza. Hoja de bisturí, que hay una cantidad de número, ¿verdad? Dependiendo del paciente, dependiendo de la cirugía también, el médico es el que escoge. Entonces hay 20, 21, 22, 23, 24, dependiendo también del mango de bisturí que va de acuerdo a eso también. Una pinza de Adson que es parecida a la de disección, pero vean que no es igual. Vean, es diferente porque esta es como gordita aquí abajo y es por donde se agarra es delgadita, delgadita. Esa es una pinza de Adson. Esos son ahorita algunos cuidados que yo debo tener con el instrumental que vimos anteriormente. Mantener el instrumental para corte con buen filo en forma permanente. ¿Cómo mantenemos a ese instrumental con buen filo? Utilizando para el procedimiento que es. No puedo usar yo una tijera de mayo para cortar apósitos, porque no es para eso. Entonces yo debo garantizar que esté correctamente o que se realice un buen uso de estos instrumentos, para que entonces el instrumental se mantenga filoso, ¿verdad? Y suficiente para realizar los procedimientos. Si hay alguna si hay alguna pinza dañada, hay que repararlas. No nosotros, ¿verdad? Se lleva, no sé, a dirección, o a la enfermera jefe, ¿verdad? Para que entonces ella realice el cambio o que le puedan reparar esas pinzas. ¿Sí? Hay que evitar utilizar pinzas que no están funcionando bien. Entonces, tienen que quedar bien, tienen que cerrarse fácilmente, tienen que abrirse fácilmente. Si hay alguna complicación ahí, mejor mandarla a reparar y que ya regrese con sus funciones. Si hay pinzas que ya no tienen reparación, bueno, hay que desecharlas. No hay que mantenerlas ahí porque podemos utilizarlas y podemos dañar los tejidos. No utilizar desinfectantes y soluciones esterilizantes que causen corrosión al instrumental. ¿Verdad? Ya decíamos, no se les coloca algún tipo de desinfectante que los dañe, ¿verdad? Que los oxide, e incluso hay que hacer un buen secado, ¿verdad? Entonces después de lavarlo, desinfectarlo, lo tengo que secar bien, bien, bien para que no se oxiden y que entonces sea desinfectado y esterilizado correctamente. Entonces recuerden que para que mi instrumental me dure yo tengo que cuidarlo.
Tengo que cuidar que se utilice para lo que es, que sí funcionen cada una de sus partes, reparar las que no funcionen, desechar las que no tienen reparación y no utilizar desinfectantes o soluciones corrosivas, ¿verdad? O que dañen el instrumental. Y llevar a cabo una buena desinfección y una buena esterilización, para que entonces mi instrumental me dure mucho más tiempo. Es suficiente introducir el instrumental por espacio de 15 minutos en una dilución al 20% y durante 30 minutos en una dilución al 10% para lograr la esterilización del instrumental. Respetar el tiempo y las diluciones recomendadas. Mantener las superficies cortantes en buen estado, no manejar bruscamente el instrumental, utilizar los instrumentos para la función que fueron diseñados, en especial los portaagujas, que al montar una aguja más gruesa dañaría el instrumento, al igual que las pinzas de hemostasia, las tijeras finas. Si no le damos un buen uso, ya no va a utilizarse, ya no va a servir. Entonces es lo que les decía, debo yo tomar las recomendaciones oportunas. Según los protocolos del hospital, por supuesto, ya tenemos soluciones específicas, ¿verdad? O en cuánta dilución o cuánto tiempo se deja. Ahí sí que hay que acoplarnos a los protocolos, ¿verdad? O a los mandatos que tengan en los hospitales, para entonces que nuestro equipo sea desinfectado correctamente, pero también siga funcionando. Y entonces es lo que les mencionaba, ¿verdad? No utilizarlo de manera brusca, no jugar con los instrumentos, no utilizarlos para otras funciones, tener mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de utilizarlo, especialmente si son pinzas muy delgaditas o que, por ejemplo, son tijeras finas, delgaditas, o que incluso son difíciles de conseguir. Hay que tener mucho cuidado, porque ese instrumental nos tiene que durar demasiado tiempo. Recuerda que no solo es una cirugía o 5 cirugías, sino imagínense a lo largo de la vida. Por supuesto que se tienen que ir cambiando constantemente, desechando los que no, reponiendo los que nos faltan, por supuesto. Pero lo mayor posible, si está dentro de nuestras manos, mantener esas funciones, mantener nuestro instrumental funcional, perfecto. Entonces así garantizamos que nos dure nuestro instrumental y que sigan cumpliendo sus funciones, ¿verdad? Porque son bastante importantes y nos sirven, realmente sirven un montón estos instrumentos. Entonces no podemos poner en riesgo la vida de los pacientes porque no realizamos una buena desinfección o porque no tenemos el cuidado suficiente con los instrumentos, ¿verdad? Recuerda que los instrumentos deben estar en buen estado porque van a estar directamente en contacto con el cuerpo del paciente. Solo imagínese ese hecho, ¿sí? No va a estar en contacto con una gasa, con tela, no, es con un paciente. Directamente esas pinzas van hacia el paciente. Entonces yo debo garantizar que sí funcionen, que sí estén estériles, que sí estén desinfectados para evitar cualquier complicación. Vamos a ver también entonces las actividades del circulante, específicamente qué hace un circulante. Bueno, primero veamos esta imagen para que ustedes tengan una idea cómo es. Supuesto que ya lo van a ver después cuando vayan a práctica. Vean entonces. Tenemos una cantidad de aparatos, ¿verdad? Está, por ejemplo, bueno, tenemos la lámpara de quirófano, tenemos dispositivos de aspiración, los líquidos intravenosos, tenemos los gases anestésicos, monitor, que es donde les decía que nosotros visualizamos los signos vitales del paciente. Tenemos la mesa de operaciones, la mesa de mayo o de instrumental. Y aquí tendría que estar otra mesa, ¿verdad? Que es la de riñón, donde está el resto de nuestro equipo, o donde abrimos nuestro equipo más bien. Dentro de las personas que está por ejemplo el anestesiólogo o anestesista, el cirujano jefe, el cirujano ayudante. Si es otra especialidad, por supuesto que tendría que estar otro médico especialista. La instrumentista regularmente no está de este lado, sino que del otro. Pero por ejemplo aquí está el cirujano ayudante, entonces sí está bien acá. Si no estuviera el cirujano ayudante, él tendría que estar de este lado y la enfermera del lado derecho del médico que está operando. Y la enfermera circulante no debería estar acá. Sí es parte del equipo, pero no debe estar acá porque es un área estéril. Entonces tiene que estar a metros, ¿verdad? Siempre hay un lugar específico donde se queda la circulante, perdón. Entonces
estas son las personas que deben estar en una sala de operaciones. El circulante entonces es la persona que se encarga de preparar el quirófano, de abastecer lo necesario durante el acto quirúrgico, ¿sí? Si durante la cirugía se necesita algo más, ¿verdad? Que yo no tenga en mi mesa, el circulante me lo va a proporcionar, ¿verdad? El circulante me lo va a pasar, siempre manteniendo la línea estéril, ¿verdad? Pero sí me lo va a proporcionar porque ese es el trabajo de la circulante, ¿sí? Entonces es lo que les decía, la circulante es la que tiene que estar al pendiente del equipo, de lo que se requiera, de los apósitos, de cualquier complicación o cualquier cosa que se necesite. Una recomendación general es que el circulante no puede salir de la sala de operaciones. Una vez que entró no puede salir, tiene que estar ahí presente. Dentro de sus responsabilidades entonces está enterarse del tipo y naturaleza de la intervención para determinar el equipo a utilizar, ¿verdad? Como les mencionaba hace tiempo, en sala de operaciones pues tenemos un libro, ¿verdad? Un manual, como usted le quiera llamar, en donde están los procedimientos y el equipo a utilizar. Y de eso nos guiamos. Entonces ahí nos dice qué equipo necesitamos. Bueno, entonces vamos ya luego a central de equipos a solicitar el equipo si no lo tenemos en sala de operaciones, ¿verdad? Que regularmente sí tenemos. Entonces si tenemos solamente preparamos el equipo, ¿verdad? Pero debo estar, bueno, la circulante debe estar enterada de cuál va a ser el procedimiento para saber qué equipo se utiliza. Vestirse con uniforme de sala, aunque regularmente las personas que están ahí pues están con uniforme de sala, que es el uniforme verde. Revisar que todo esté en orden, que esté preparado, que todo esté funcionando, eso lo tiene que hacer previo, ¿verdad? La circulante. Verificar que todo esté funcionando, que el monitor funcione, que la cama funcione, que las luces funcionen, que nuestro anaquel esté abastecido, que tenga soluciones, que tenga instrumentos. Cajas, bueno, cajas cuando, bueno, algunas veces se utiliza, ¿verdad? Cuando los médicos son bajitos y necesitan altura, se suben en una caja, ¿verdad? Para visualizar mejor. Pero eso siempre está ahí. También es responsable de solicitar al servicio que envíen a los pacientes a sala de operaciones, ¿verdad? Entonces la persona circulante se encarga de llamar al servicio y pedir, por favor, bajen a don Juan López a sala de operaciones en 30 minutos, por ejemplo. Entonces él se encarga o esa persona se encarga de avisar. Estar seguro de identificar al paciente que entra a sala de operaciones y ver que sea la correcta. Entonces, recuerda que la persona circulante es la que recibe al paciente, ¿verdad? Lo recibe en sala de operaciones y tiene que identificar al paciente, tiene que preguntarle su nombre y se presenta también con él y luego lo recibe, ¿verdad? Recibe la papelería, verifica que todo esté en orden, verifica que sí tenga su canalización, que sí tenga la sonda, que sí tenga gorro, bata, medias antitrombóticas, que sí le hayan colocado su ceftriaxona, todo eso. Tiene que estar preparado el paciente. Vestir la mesa de riñón estéril para la operación, también se encarga la enfermera circulante. Entonces lleva la ropa o más bien ya está ahí y se encarga de abrir el equipo. Ya hemos visto cómo abrir equipo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con la pinza auxiliar. Entonces nosotros vamos abriendo, más bien el circulante va abriendo el equipo, ¿verdad? Recuerda que no tiene que contaminar el equipo, no debe cruzar los brazos sobre el equipo, entonces no importa si yo tengo que dar vueltas atrás de la mesa mientras no tenga que contaminar, ¿verdad? Entonces abro todo el equipo y entonces la ropa ya está ahí lista para cuando ingrese la instrumentista, ¿verdad? Ya lavada y ya yo le proporciono igual con la pinza auxiliar, le proporciono su toalla, se la dejo caer en las manos, se seca y luego ella misma se viste y se coloca la bata y la circulante se encarga nada más de amarrarle la bata, ¿verdad? Sujetarle la bata por el cuello y por la cintura. Incluso para colocar o para amarrarle la bata hay una técnica, ¿verdad? Tiene que ser por la parte de adentro. Entonces tienen que agarrar la parte de adentro para no contaminar la parte de afuera. Aunque lo de la espalda pues prácticamente no tiene contacto con el paciente, de igual forma hay que mantener la esterilidad, ¿sí? Entonces de la parte de adentro el circulante tiene que agarrar la bata y acomodarla y amarrarla, ¿sí? Lo que les decía entonces, pasar la toalla al instrumentista para sacarse las manos con la pinza auxiliar y ayudarlo a vestirse estéril y a las demás personas que participan en la intervención. No como tal ella les pasa la bata porque ellos mismos se colocan la bata o en este caso la instrumentista le pasa la bata a los médicos.
pero la circulante se encarga específicamente de sujetarle la bata en el cuello y en la cintura. Así como ustedes lo ven en la imagen, es exactamente así, ¿verdad? Esas son algunas de las funciones entonces de la circulante. Durante el procedimiento, ¿qué tiene que hacer la circulante? Ayudar a la instrumentista a pasar el material que se requiere, así como algún instrumento, algo extra, porque recuerde que la mayoría pues está ahí en mi equipo, están en mis pinzas, pero si por alguna situación necesito más gasas o necesito otra aguja para sutura, se lo pido al circulante y ella se encarga de proporcionarlo. Colocar las cubetas estratégicamente en orden para recibir compresas e instrumentos usados al alcance de cirujanos, es lo que les decía. Las cubetas deben estar cerca del cirujano para que él vaya desechando, ¿verdad?, las compresas y así vayamos después contando cuando corresponda. Mantener el control para que no entren y saquen equipo y compresas del quirófano durante la operación, aunque no debería pasar, ¿verdad? Porque hay un almacén específico donde está todo el equipo y ya en cada sala de operación pues también aparte tienen su anaquel. Entonces no tiene que entrar nadie, no tienen que entrar por ningún motivo ni a sacar equipo, nada. Cuando se empiece a cerrar la cavidad operatoria, entonces ya debemos contar, ¿verdad? Contamos el instrumentista y el circulante, contamos las compresas que estén fuera de uso, ¿verdad? Para que entonces tengamos exacto el número de compresas que utilizamos y sepamos que ninguno ha quedado en la cavidad operatoria. Y ya puede entonces cerrar el cirujano, ¿verdad? Mientras yo ya haya contado todo mi equipo. Debe permanecer en el quirófano, lo que les decía, no puede salir por ningún motivo. Entonces, desde que inicia la cirugía no puede salir. Y en ese proceso, pues la enfermera circulante tiene que estar, por supuesto, que con su gorro y con su mascarilla, ¿verdad? Es el requerimiento que debe tener como mínimo, ¿verdad? Entonces, estas serían las actividades que realiza el circulante durante el procedimiento. Durante. Tenemos también después del procedimiento, que sería, es responsable de colocar las muestras de patologías en un frasco rotulado. Les decía, en algunos casos pueden realizar algún tipo de biopsia o de extraer alguna parte de un órgano para evaluarlo, ¿verdad? Para evaluar si es maligno, benigno, por ejemplo, en tumores, o para evaluar en sí algún órgano. Entonces, se colocan en un frasco y se rotulan con el nombre del paciente, la fecha, y se llevan a servicio, ¿verdad? Porque en el servicio ellos se encargan ya de proporcionárselo al laboratorio o a la persona responsable de evaluarlo. Colocar apósitos y esparadrapos sobre la herida operatoria, eso sí le corresponde a la circulante, ¿verdad? Cuando ya termina el procedimiento, ya se le colocó la sutura, bueno, entonces la circulante se encarga de colocar un apósito en la herida, colocarle esparadrapo para cubrirla, para evitar cualquier infección. No hay que retirar nada del quirófano antes de que el paciente abandone el mismo, entonces se le lleva a recuperación, ¿verdad? Se le lleva a una sala de recuperación que es ahí mismo. Y luego ya podemos retirar todo lo que utilizamos en el quirófano, pero antes no. Hay que ayudar a vestir al paciente. Como les digo, se les quita la bata regularmente, entonces se le coloca su bata, se le coloca una sábana, una frazada y se le lleva a recuperación. Efectuar la nota de enfermería en registro clínico con datos relevantes del acto quirúrgico, que es lo que les decía. Dice después, pero después sería terminarlo. Durante tiene que ir haciendo su nota y ya después de que terminó ya termina su nota, ¿verdad? Y coloca cómo finalizó la operación, si hubo alguna novedad, cómo es el estado del paciente, entre otros. Avisar al servicio correspondiente para que vengan a recoger al paciente. Regularmente es como, no sé, unas 2 horas después de la cirugía o de que haya terminado. Ya se les llama al servicio, ¿verdad? Cuando ya esté despertando el paciente, se les llama al servicio para que vayan por el paciente y lo lleven a su unidad y que termine de recuperarse allá arriba, ¿verdad? Bueno, digo ahí arriba porque yo me estoy refiriendo a cómo es, por ejemplo, en el hospital regional, que así es, ¿verdad? Sala de operaciones está, no recuerdo en qué nivel, en el primero creo. Y entonces, pues ahí está, sala de operaciones, están cada una de las salas, está también el área de recuperación y entonces arriba están los servicios, medicina, cirugía, todos.
Eso se encarga entonces la circulante. Este es un papel fundamental porque definitivamente este es el papel que ustedes más van a cumplir, el de circulante, ¿verdad? Entonces recuerde qué responsabilidades tiene, tanto antes de la cirugía, durante y después. Esas son las responsabilidades que debe cumplir. ¿Verdad? Que se oye sencilla, pero es que regularmente o realmente es un poquito complicado garantizar todo eso, ¿verdad? Imagínese, tiene que pasar el equipo de forma estéril, tiene que preparar todo el equipo previo, todos los procedimientos que tiene que realizar. ¿Qué otra cosa le iba a mencionar? Solo que aquí no se ve. Vamos a ver esta imagen. Se acuerda que yo le mencioné que hay una lámpara de quirófano. Para estas lámparas de quirófano no se ve muy bien aquí, pero tienen como un orificio, algo así. Entonces, para esto, para manejar esto, porque el médico no puede tocar el área y luego tocar la lámpara, no. Entonces se encarga la circulante. ¿Cómo? Eh, bueno, en este caso, estas lámparas tienen también unos, no recuerdo cómo se llaman, pero son algunos, bueno, son sostenedores. Entonces son de plástico y vienen empacados de forma estéril. Entonces los abre, se colocan ahí en la lámpara y entonces con eso se va manejando y la circulante lo coloca, ¿verdad? La circulante lo va colocando sin tocar el área estéril, lo va colocando, ¿verdad? O lo va adecuando según la vista del médico, pero mediante ese objeto, ¿verdad? Ese objeto que se coloca directamente en la lámpara y se va agarrando, ¿verdad? Se va moviendo para colocarlo correctamente. ¿Estamos? Y tenemos las actividades del instrumentista. Las actividades del instrumentista entonces es una labor directa con el cirujano. Ahí sí es una comunicación constante y es un trabajo directo con él. Se encarga de entregarle los instrumentos, paquetes, otros implementos que se necesite, que el cirujano necesite durante el procedimiento. Tanto la circulante como la instrumentista tienen un papel de verificar y asegurar que todos los instrumentos estén estériles, que los suministros estén adecuados, que se encuentren disponibles y que funcionen. Por eso es que debe realizarse antes de. No voy a estar yo revisando hasta ese momento si funcionan o no, sino que antes del procedimiento debo evaluar si funcionan las lámparas, los monitores, todo. ¿Sí? Entonces se encargan tanto la instrumentista como la circulante. ¿Sí? Entonces la instrumentista es específicamente un trabajo directo con el cirujano, le entrega los instrumentos, gasas, aspirador, todo lo que se requiere durante el procedimiento, ¿verdad? Directamente hacia él. También hay una técnica de cómo entregar los instrumentos, no es de la parte que usted quiera, no es como usted quiera, sino que también tiene una forma de cómo entregar instrumentos, que en algún momento vamos a verlo también. Entonces, el trabajo de la instrumentista sí es un poquito más complejo porque necesitamos, o más bien la instrumentista debe conocer el nombre de los instrumentos, de cada uno de los instrumentos que estén en su equipo. Entonces se deben aprender de memoria, ¿verdad? Son bastante sencillos mientras usted ya sepa identificarlos. Mientras usted ya sepa qué lo diferencia de cada uno, ya va a saber cuál es cuál. Pero requiere práctica, por supuesto. Y no es lo mismo que usted lo vea en una imagen a que lo vea en vivo, que vea la pinza como tal, porque tiene obviamente ciertos cambios. Entonces es cuestión de práctica que se va a ir conociendo, ¿verdad? Que vamos a ir viendo a lo largo de las prácticas o entonces tenemos que se encarga de anticipar las necesidades del equipo quirúrgico antes y durante el procedimiento. Es decir, junto con la circulante debieron de haber evaluado, ¿verdad?, qué equipo se requiere, prepararlo y, por ejemplo, que el anaquel, que los estantes que están en sala de operaciones están abastecidos para cualquier cosa que se requiera. Incluso para el lavado de manos también hay que garantizar eso, que exista el jabón, que estén los cepillos, todo. Entonces no solo es dentro de sala de operaciones, sino también lo que está afuera. Ayudar a mantener la técnica séptica durante el procedimiento, que es lo que les decía. Debe mantener una técnica séptica, especialmente ella que está directamente con el campo quirúrgico. Entonces hay que mantener una técnica séptica, una técnica limpia, ayudar a vestir también a los cirujanos cuando ella ya está vestida, preparar el instrumental y equipo necesarios para la cirugía, preparar las mesas de instrumental siguiendo una técnica estéril,
colaborar con el cirujano y sus ayudantes a lo largo de la intervención, que lo que les mencionaba es que en algún momento usted le puede pedir, bueno, puede agarrarme el separador, por favor. Entonces tiene que agarrar el separador y aparte tiene que pasar las pinzas. Entonces, estos procedimientos se llevan a cabo. ¿Qué otras cosas tiene que hacer la instrumentista? Bueno, llevar a cabo el recuento del instrumental quirúrgico, ¿verdad? Tanto circulante como instrumentista deben contar el equipo, todos los instrumentos, gasas, agujas, bisturí, apósitos, compresas, todo lo que se utilice debe contarse para evitar que en el interior de la cavidad operatoria quede alguno de estos instrumentos, ¿verdad? Porque entonces no queremos esto, no queremos ni generar daño en el paciente ni tampoco tener implicaciones legales. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a esto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en cualquiera de las actividades que realice, ya sea como circulante o instrumentista, tiene responsabilidad directa. La única diferencia es que el circulante pues no tiene contacto directo con el área estéril y como tal pues sí tiene que mantener ese cuidado de no contaminar, ¿verdad? El área. Dentro del equipo necesario pues tenemos la mesa de operaciones, el aspirador de flemas, los anaqueles, es lo que le decía, anaqueles o estantes, máquina de anestesia, soporte de palanganas y las palanganas, cubetas para desechos, mesa de mayo, atril, monitor cardíaco. Hay otros, ¿verdad? Pero ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, esta es la mesa de operaciones, es la que regularmente encontramos, dependiendo de los recursos con los que contemos el servicio, por supuesto. Y el aspirador de flemas, que no había tenido la oportunidad de mostrárselos cómo es, bueno, es parecido a este. Y entonces es lo que les comentaba el otro día, ¿verdad? Que prácticamente va a generar una aspiración o va a jalar y la secreción aspirada va a caer directamente a este contenedor, que es un vaso milimetrado donde vamos a poder visualizar cuánto estamos extrayendo. Aunque en estos casos, por ejemplo, de cirugías, sería sangre, ¿verdad? Con los que nosotros aspiramos al momento de una cirugía. Y ahorita vamos a ver lo demás, ¿verdad? Las imágenes de cada uno de los que estamos mencionando. SOP es sala de operaciones, es una abreviatura para que ustedes también la vayan conociendo y la vayan aplicando y colocando en su glosario, por favor. Entonces, SOP, sala de operaciones. ¿Sí? Entonces, este es equipo necesario, indispensable, que sí o sí tiene que estar. Por supuesto que no hay mucho cambio porque todas las salas de operaciones pues tienen estos elementos. Solamente algunos que son externos o algunas cosas que tendríamos que llevar a ese lugar, tendríamos que evaluar, ¿verdad? Que esté presente. Pero por ejemplo la mesa de operaciones siempre está, el aspirador de flemas también, los anaqueles también, máquina de anestesia, solo sería por ejemplo los soportes de las palanganas y las cubetas, eso sí sería verificar que esté en el lugar, ¿verdad? Porque recuerde que después de una cirugía, pues son eliminados, ¿verdad? Son llevados al lugar correspondiente para eliminarlos, limpiarlos y luego llevarlos nuevamente a sala de operaciones. Tenemos otros equipos como ejemplo la mesa triangular, el lavamanos por supuesto, el electrocauterio, ahorita vamos a ver cuál es, bancos o sillas, bueno, banquitos regularmente, equipo estéril, el paquete de ropa, jabón quirúrgico y cepillos, carros de curación, oxígeno y lámparas de quirófano. Entonces, como les digo, hay cosas que definitivamente van a estar siempre, ¿verdad? Y sí que no cambia mucho. Siempre van a estar ahí y se van a mantener ahí los elementos, pero sí hay cosas que hay que ver que sí estén disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno, que el carro de curación esté abastecido, que tengamos jabón quirúrgico, que estén los cepillos, que contemos con el equipo estéril u otro material necesario en los anaqueles, ¿verdad? Que todo esté abastecido. Pero esto es en general los elementos que debería cumplir una sala de operaciones. Y vamos a ver, entonces, por ejemplo, está la máquina de anestesia, que es la que mencionábamos. Entonces, por ejemplo, tiene un ventilador y tiene suministro de gases frescos.
En este lado, pues tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene un monitor que es el que les decía. Aquí visualizamos los signos vitales de los pacientes y también visualizamos, por ejemplo, si se le está colocando alguna solución, si, bueno, realmente su oxígeno, todo lo que tengamos disponible, ¿verdad? Para el paciente directamente. Y estas, pues directamente son para la anestesia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice vaporizador, anestesia inhalada. Entonces, mediante esto se conecta la mascarilla y se coloca directamente al paciente para suministrar esta anestesia a nivel inhalada. Y otros suministros que hay, ¿verdad? Aire, oxígeno, entre otras cosas. Pero les digo, este es el carrito, la máquina de anestesia. Aquí el anestesiólogo se fija en cómo están los signos vitales del paciente, en cómo son los niveles de la anestesia, su ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria. En estos contenedores pues ahí está la variedad de medicamentos, ¿verdad? La cantidad de medicamentos que se requieren, ¿verdad? Para la anestesia. En estos casos, la máquina de anestesia sí siempre se las llevan, es decir, el anestesiólogo es el que lo lleva, no permanece ahí. ¿Por qué? Porque tiene medicamentos controlados, entonces no puede estar ahí solo. Pero esta es la estructura más o menos dependiendo de los servicios. Recuerden que esto solo es de forma simulada, porque no es lo mismo que usted lo vea en un servicio hospitalario, ni tampoco los modelos son iguales. Entonces hay que ir a adaptarnos, pero más o menos es así. ¿Verdad? Tiene los lugares donde administramos la anestesia inhalada, tiene el monitor para evaluar los signos vitales del paciente. A esto está conectado, por supuesto, el oxímetro y el esfigmomanómetro para que me lleguen las señales. Y en los contenedores, ¿verdad? Que hay otra serie de instrumentos como jeringas, algodón, medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos para anestesia específicamente, mascarillas, entre otras cosas que se requieren para el momento de la anestesia. Y entonces, esto es en general el mobiliario que debe tener una sala de operaciones, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, número uno, mesa de operaciones, que es la que hablábamos acá, ¿verdad? Que siempre va a estar la mesa de operaciones, que tiene también ciertos controles para ir adecuando a la posición que necesitamos. Bueno, dice tripié, atril, ¿verdad? Más conocido como atril, que es este, donde colocamos las soluciones. Número 3, mesa de Pasteur. Bueno, es esta. Le podríamos llamar el carrete de curaciones, ¿verdad? Una mesa así como tal no hay, sino que una mesa, un carrito de curaciones. 4, bancos de reposo, que sería lo que les decía. Hay bancos, ¿verdad? En donde pueden descansar si es una cirugía muy larga o por ejemplo para el anestesiólogo o para la circulante. Banco de altura. 5, es esta, la que les decía, que son graditas o cajas, que entonces se coloca aquí para que el médico o cirujano se suba, ¿verdad? Y así pueda visualizar mucho mejor el campo quirúrgico. 6, cubeta de patada. Esta es la cubeta que les decía, tiene que tener sus contenedores, ¿verdad? O donde se coloca y la cubeta como tal. Regularmente son de acero inoxidable y siempre están así, ¿verdad? Tienen que estar limpios, por supuesto. Y recuerde que se colocan en sitios estratégicos para que entonces al momento de la cirugía el cirujano pueda dejar caer los apósitos sucios o contaminados y directamente nosotros pues ya corresponderíamos a contabilizarlos. 7, la mesa de riñón, que es la que hablábamos, ya hemos visto también cuál es la mesa de riñón, es de acero inoxidable. La mesa de mayo, ¿verdad? Entonces esto es lo esencial que usted va a encontrar en una sala de operaciones, más los anaqueles, por supuesto, u otros instrumentos que se requieran al momento de la cirugía. Y lo que les decía de la máquina de anestesia, que pues regularmente el anestesiólogo es el que lo lleva cuando ya corresponde la cirugía, lo lleva hacia el lugar y así directamente utiliza sus medicamentos, ¿verdad? Porque recuerde que son medicamentos controlados, están bajo llave y por eso no pueden estar así a la intemperie o en el lugar de cirugía sin supervisión, ¿verdad? Pero estos son los elementos generales que usted puede encontrar en una sala de operaciones y así lo va a visualizar. Por supuesto que ordenado y limpio y todo, y no es lo mismo que usted lo esté viendo en una imagen en vivo, pero para que tenga una idea de qué elementos
están presentes en una sala de operaciones son estos, los esenciales, los que realmente son indispensables. Tenemos también lo que ya habíamos dicho, el monitor cardíaco, que les decía, visualizamos la presión arterial, el oxígeno, entre otros. Y tenemos el electrocauterio, que recuerden que habíamos mencionado aquí, el electrocauterio, aquí, que es este, ¿sí? El electrocauterio y el lápiz de Bobby. ¿Para qué sirve? Para, específicamente este se utiliza para cerrar los vasos sanguíneos, ¿verdad? Cuando hay mucha hemorragia se utiliza, ¿verdad? Es como bueno, da cierto calor o cierta cantidad de calor para quemar o para cerrar esos vasos sanguíneos, para cauterizarlos. Y entonces deja de cesar, o más bien cesa la hemorragia. Entonces esta sí es utilizada, ¿verdad? El electrocauterio y el lápiz de Bobby. Y ese sí siempre está en el servicio, ¿verdad? En sala de operaciones. Es a uso del médico, ¿verdad? Solamente el circulante e instrumentista dejan preparado todo, se rectifica que funcione y ya. Y ellos ya establecen el nivel de calor, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces esto solo va conectado, un cable va conectado al lápiz de Bobby y hacia la máquina directamente y ya proporciona directamente el calor, ¿verdad? Para quemar o para sellar esos vasos sanguíneos que tienen mucha hemorragia. Entonces, es lo que regularmente ustedes, bueno, no sé si han escuchado, pero es lo que se dice, que realmente es cuando usted siente el olor a carne quemada, porque efectivamente produce un olor a carne quemada, como si usted estuviera haciendo carne, literalmente. Entonces, pero es por el electrocauterio, ¿verdad? Que se encarga específicamente de sellar esos vasos sanguíneos cuando hay demasiada hemorragia, ¿verdad? Entonces, son instrumentos que usted también tiene que conocer porque en algún momento pues los tiene que visualizar. Si tal vez no utilizar, pero sí visualizar, ¿verdad? Y prepararlo. Entonces se encarga también de cerrar esos vasos sanguíneos, ¿verdad? De sellarlos, de cauterizarlos, de detener ese sangrado que pueda generarse cuando hay demasiada hemorragia o incluso para cortar tejidos, ¿verdad? Entonces depende de la función, pero esa específicamente o en general esa es la función que puede tener. Los paquetes de ropa, que es lo que decíamos, ¿verdad? Paquetes de ropa, los de instrumentos que ya deben estar preparados y empacados, ¿verdad? O sea, ya están estériles, solamente hay que llevarlos al servicio para que entonces se puedan desempacar y se puedan utilizar para un procedimiento quirúrgico. Tenemos el carrito de curaciones, que es este, por supuesto que con el material suficiente. Tiene cubetas para desechar y eliminar los desechos. Esto es lo que les mencionaba de de la lámpara, que tienen ciertos sostenedores de plástico, entonces se introducen bien hacia la lámpara y entonces ya el circulante se encarga, bueno, en este caso está incorrecto para ustedes, pero se encarga de directamente alumbrar, ¿verdad? Aunque regularmente puede ser también la instrumentista, que si se acerca a la circulante, pues sí tendría que tener mucho cuidado al momento de no tocar algo estéril. Entonces la instrumentista sí puede realizarlo, pero siempre y cuando mantengamos la esterilidad. Y recuerda entonces que solo tendría que agarrarlo por el mango, ¿verdad? Porque lo demás pues no está como tal estéril. En cambio el mango sí, porque viene en un paquete, viene estéril, entonces solo se saca y ya se coloca. Pero eso sí está estéril, lo demás no. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Les digo, puede ser la instrumentista o puede ser la circulante, siempre y cuando ella tenga el cuidado de no contaminar el área quirúrgica. Pero entonces se hace con el fin para que al momento de proporcionar la luz sea mucho más fácil colocarlo, ¿verdad? Y que el médico o cirujano pueda visualizar mucho mejor. Vamos a ver algunos conceptos entonces que necesito que sepamos. Está, por ejemplo, la hemostasia, que cuando hablamos de hemostasia son los medios y métodos que utilizamos para controlar una hemorragia durante una intervención quirúrgica, que además permite al cirujano tener la visibilidad de la anatomía quirúrgica. Entonces, hemostasia, ¿verdad? No hay que confundir los términos. Hablamos de hemostasia. Es esos medios, ¿verdad? O esos métodos o técnicas que utilizamos para
controlar la hemorragia en una intervención quirúrgica, ya sea porque hay demasiada hemorragia o para que el cirujano pueda visualizar mejor, ¿verdad? Porque si hay mucha hemorragia, pues no se visualizan los órganos internos. Entonces, depende, o más bien la elección de esos métodos, depende del lugar, depende de la profundidad de la herida, del tipo de tejidos que están involucrados. Y entonces, dentro de los métodos más utilizados, mencionamos el electrocauterio, las gasas, compresas, pinzas y algunos otros agentes hemostáticos. Entonces, pero son medios que se utilizan para controlar la hemorragia y que así se pueda visualizar mucho mejor el área quirúrgica, que como dijimos depende del lugar, de la profundidad de la herida y el tipo de tejidos. Ahora, si son muy internos, sí podríamos utilizar el electrocauterio. Si son superficiales, podríamos utilizar gasas o compresas, ¿verdad? Haciendo presión. Y pues las gasas, perdón, y las compresas tienen la función de absorber. Entonces usted al colocar esa compresa va a absorber la sangre y ya le va a poder visualizar mucho mejor el área quirúrgica. Pero estos son algunos de los métodos que podemos utilizar, ¿verdad? En general, son algunos métodos que utilizamos para detener la hemorragia y para que el cirujano pueda tener visibilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el electrocauterio, que la electrocauterización funciona por medio de un aparato que es el electrocauterio y que tiene 4 elementos. Tiene la unidad motriz, un electrodo activo e inactivo y un cable de tierra, ¿verdad? Entonces la unidad motriz es la que genera dos tipos de corrientes, una para corte y la otra para coagulación. Es decir, una para cortar o hacer una incisión y otra para coagulación o para secar la sangre o para detenerla. Y esta entonces se activa por un pedal cuando el cirujano requiere hacer un corte o detener la hemorragia, lo utiliza, ¿verdad? Pero también hay electrocauterios automáticos que se activan cuando el lápiz del electrocauterio entra en contacto con el tejido, que es el que veíamos, ¿verdad? El lápiz de Bobby, que al momento, bueno, tiene un botoncito, ¿verdad? Entonces al momento de estar en contacto directo con la piel, se activa y ya puede crear ese efecto de corte o de hemostasia, dependiendo de lo que queremos lograr, ¿verdad? Pero solamente vamos a mencionar el electrocauterio, porque por ejemplo de las gasas y compresas, pues es lo que les decía, solamente introducimos a la cavidad, automáticamente la compresa absorbe la hemorragia y puedo visualizar, o más bien el cirujano ya le permite visualizar mucho mejor el área operatoria. Pero podemos utilizar también el electrocauterio que decíamos, ¿verdad? Tiene función de incisión o de corte y también para coagulación o de hemostasia. Y entonces les decía, hay una mecánica y una electrónica o automática, ¿verdad? La automática es la que más utilizamos porque es a través del lápiz de electrocauterio, ¿verdad? Entonces directamente ponemos el lápiz contra el tejido que queremos cortar o que queremos detener hemorragia y directamente entonces directamente vamos cesando esa hemorragia o hacemos el corte, dependiendo de la función que queramos utilizar en estos casos, aunque frecuentemente es para hemostasia. Para cerrar heridas, ¿verdad? Que ya sería lo último para terminar el área o la operación o la cirugía. Depende del tipo, perdón, del tejido donde se va a realizar la sutura. El cirujano elige el tipo de sutura, el método, qué tipo de sutura va a utilizar, qué tipo de material, el calibre, el tamaño, la forma de aguja, dependiendo del tejido o del área donde se está realizando. El cirujano es el que lo decide. Pero hay ciertos tipos de suturas, ¿verdad? Están las suturas absorbibles, que como tal pasan a ser parte del tejido, es decir, el cuerpo mismo lo absorbe estas suturas. Entonces no hay necesidad de quitarlo. Que sería, por ejemplo, las suturas de las capas internas, ¿verdad? Ahí utilizaríamos suturas absorbibles porque como tal pues no podemos ingresar otra vez y retirar los puntos, ¿verdad? Sino que necesitamos que el cuerpo mismo absorba esas suturas. Entonces, en ese momento, al aplicar esta sutura absorbible, se vuelve parte del tejido donde se aplicó una vez que ya está cicatrizando.
Y dentro de esta clasificación de absorbibles encontramos entonces las sintéticas y las no sintéticas. Y de suturas no absorbibles, pues son las que como tal no se absorben. Eh, Colocamos una cubierta fibrosa alrededor del tejido, ¿verdad? Pero entonces no se integra él. Hacemos una sutura, los unimos la piel, pero el hilo, ¿verdad? O la sutura no se integra o no se vuelve parte del tejido. Entonces se procede a un retiro de puntos, ahí sí, ¿verdad? Que aplicaríamos, por ejemplo, en los órganos externos o en la piel externa. Y entonces también se clasifican en sintéticas y en no sintéticas, ¿verdad? Hay una variedad de hilos de sutura que, como dijimos, solo quiero que sepan que están absorbibles y no absorbibles, ¿verdad? Y que entonces el médico o cirujano más bien es el que elige qué sutura va a utilizar, qué método y o qué tipo de material, ¿verdad? Si son sintéticos o no sintéticos, el tamaño, etcétera. El cirujano es el que se encarga de elegirlo. Entonces tenemos, por ejemplo, estos, que son algunos que podemos encontrar. Está, por ejemplo, el catgut, está el nylon, está polidioxano, poliglicol, eh, ¿qué otro? Está también el bicril, el monofilamentoso. Hay una variedad, pero hay una variedad de hilos de sutura que, como les digo, depende del área. Ahí vamos visualizando qué tipo de sutura se utiliza. También hay diferentes ángulos o más bien tamaños de aguja. Si se dan cuenta, aquí tiene también el número de la aguja, ¿verdad? Iba diciendo qué número de aguja porque viene directamente la aguja pegada hacia el hilo. Entonces está directamente qué tipo de aguja es o qué tamaño y el tamaño del hilo, ¿verdad? Y viene por números también, entonces 20, 40, 50, 30, para que vayan aprendiendo porque seguramente les van a decir en algún momento un bicril 30. ¿Y qué es eso? Pues usted visualiza el nombre que diga bicril y que tenga aquí 30. Solo es de manera general para que sepamos. Entonces veamos que de suturas está la de seda, de lino, de algodón, de nylon, poliéster, polipropileno, polietileno, acero, que son los no absorbibles y que entonces pueden ser de origen animal, vegetal o sintéticos. Y esos serían los no absorbibles. Y de los absorbibles serían, por ejemplo, el catgut simple y cromado, la polidioxanona, ácido poliglicólico y poliglactín. Esos serían los absorbibles, que serían también de origen animal o de origen sintético. ¿Verdad? Que entonces tendríamos que ir conociendo, ¿verdad? Solamente quisiera que ustedes supieran que hay absorbibles y que no hay absorbibles y que depende, ¿verdad?, de la elección del médico. Lo que sí necesito que sepan es que los nombres siempre vienen aquí, entonces siempre tienen que leer y el número, ¿verdad? 50, 20, 20, 40, 30, 0, 20. Eso es lo que necesito que ustedes sepan. Eso sería entonces en relación al acto quirúrgico, ¿verdad? Ya se cerró la herida quirúrgica, ya está. Bueno, entonces ahora qué corresponde. Y recuerden entonces que en el preoperatorio pues controlamos signos vitales, tiene que estar el consentimiento informado, los cuidados previos, la premedicación, la preparación, el aseo, rasurar si es necesario, todo eso. Digamos que esto tendría que colocar usted en su nota, que es lo que tiene que realizar. En el transoperatorio igual, los signos vitales, cómo se le preparó al paciente, si se le dio apoyo emocional, qué complicaciones tuvo, qué medicamentos se le administraron, cuál es su diagnóstico y cómo fue el proceso de recuperación, cómo se recuperó el paciente o si tuvo alguna complicación al momento de recuperarse. ¿Estamos? Estas son algunas de las situaciones, por supuesto que hay más, pero son algunas de las situaciones o aspectos que usted tendría que colocar en la nota de enfermería, porque entonces así va a ser una nota completa. No solo indica cómo llevó a cabo la operación, sino si tuvo algún efecto, si tuvimos que colocar algún medicamento, todo. Cómo está el paciente, cómo estuvo durante la cirugía y cómo queda después de él, ¿verdad? Todo lo que se realizó. Y en el postoperatorio igual, signos vitales,
los síntomas posanestesia, medicamentos, la valoración del dolor, si se le administró algún medicamento para el dolor, cómo es el estado del paciente, ya está consciente, está tranquilo, ya tomó un poquito de agua, cómo está la herida operatoria. Todo eso tendría que yo colocar en la nota de enfermería. Pre, tras y Licenciada, post. disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Ya, gracias, licenciada. Entonces, le digo, estos son aspectos generales que usted tendría que colocar en la nota de enfermería. Hay más aspectos, ¿verdad? Pero cuando ya veamos la nota de enfermería vamos a colocar o vamos a ir viendo qué cosas tengo que colocar. De manera general, entonces, enfermería tiene un especial cuidado, es lo que yo les decía. Enfermería tiene que valorar su trabajo. ¿Por qué? Porque es la persona que va a estar siempre al pendiente del paciente. Y no es que estemos menospreciando el trabajo de los médicos o de otro profesional, pero enfermería va a estar 24/7 para los pacientes y para visualizar cómo es su estado físico, pero también su estado emocional, todo. Entonces yo quiero que tengan claro eso, que no es médico, con el respeto que se merece, por supuesto,